Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es viernes 10 de abril del año 2026 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a todos los amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos que nos dispensan su sintonía a través de las distintas redes sociales, amigos que visitan nuestra fanpage de Sin Permiso, amigos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube, a todos aquellos amigos que comparten nuestro trabajo periodístico a través de los diferentes grupos de WhatsApp con quienes lo compartimos. Saludo y abrazo igualmente al equipo de trabajo de Sin Permiso que hace posible que estemos con ustedes todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana con la información de Tuluá, la región, Colombia y el mundo. Ayer, tal como estaba previsto, se llevó a cabo una jornada nacional de protesta por el tema de los avalúos catastrales, los errores en la actualización de predios en el país, más de 500 municipios con enormes dificultades y obviamente Tuluá tuvo su plantón, tuvo su marcha por las principales calles de la ciudad. Este hecho fue convocado por Dignidad Cafetera, por la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, entre otras organizaciones sociales. Hubo manifestaciones y taponamiento de vías. Habitantes de Dapa desataron una jornada de bloqueos. La comunidad exige frenar los cobros de predial. Habitantes de ese corregimiento denuncian errores en avalúos y piden revisar la resolución que elevó el impuesto predial en el 2026. La jornada de protestas que terminó afectando la movilidad en la vía Cali-Jumbo ayer 9 de abril tiene un trasfondo más de lo que inicialmente se conocía. Un documento firmado por comunidades rurales de Dapa deja en evidencia las razones que motivaron el bloqueo y detallan una serie de solicitudes dirigidas a las autoridades frente al catastro multipropósito. Desde tempranas horas, habitantes de distintos sectores del corregimiento decidieron concentrarse de manera pacífica, alegando afectaciones económicas derivadas de la actualización catastral. La manifestación coincidió con el paro nacional convocado en varias regiones del país por los mismos motivos. El comunicado suscrito por familias de zonas como El Rincón, Yumbillo, La Olga, Alto Dapa y otras veredas sostiene que la decisión se tomó en ejercicio de derechos constitucionales. Según el documento, la protesta responde a los impactos negativos generados por la implementación del modelo de catastro multipropósito respaldado por la Ley 1955 de 2019 y la Resolución 2057 de 2025 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y GAT. Uno de los puntos centrales del reclamo tiene que ver con presuntos errores en la actualización de los predios. Los firmantes aseguran que se habrían establecido áreas y usos que no corresponden con la realidad, lo que derivó en incrementos significativos en el impuesto predial. Esta situación, indican, resulta aún más crítica debido a las restricciones ambientales existentes en zonas como la Reserva Forestal La Elvira.
Además, ese documento advierte que estos cambios han generado una inequidad que impacta directamente la sostenibilidad económica de los hogares rurales. Los habitantes aseguran que pese a los impuestos que pagan, no perciben en retorno inversión para el desarrollo en sus territorios. Frente a este panorama, la comunidad elevó 4 solicitudes concretas a las autoridades. La primera exige la revisión de la resolución 2057 en su aplicación territorial con el fin de garantizar criterios de equidad y realidad económica. También piden suspender temporalmente los efectos económicos derivados de la actualización catastral mientras se corrigen los errores técnicos detectados. Otro de los puntos clave es la solicitud de frenar de inmediato los cobros asociados al no pago del impuesto predial de 2026, incluyendo intereses moratorio, procesos coactivos o posibles embargos. Según el documento, estas medidas se estarían aplicando sobre bases que consideran incorrectas. Adicionalmente, los firmantes solicitan mantener beneficios como el descuento por pronto pago, sin que esto implique renunciar al derecho de reclamar o solicitar devoluciones por valores pagados en exceso. En las declaraciones entregadas a medios de comunicación, el habitante de ese sector también plantea la necesidad de una revisión estructural del modelo de catastro multipropósito con participación activa de la comunidad y un enfoque diferencial para las zonas rurales. Esta propuesta busca corregir lo que se consideran fallas de fondo en la implementación del sistema. Finalmente, los habitantes reiteran que la movilización no tiene fines políticos y que su objetivo es abrir espacios de diálogo con entidades como la alcaldía, el IGAD y la gobernación. La comunidad insiste en que esa protesta es legítima y está orientada a encontrar soluciones institucionales frente a una situación que califican como desproporcionada. Reitero, Tuluá se pronunció, lo ha hecho Trujillo, lo ha hecho Río Frío, lo han hecho municipios del departamento del Quindío, lo han hecho algunos otros municipios en Colombia, y esto ha crecido exponencialmente en todo el territorio nacional. Y aquí tuvimos unas declaraciones del señor presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, en las que señaló a los concejales, a los consejos en el país, de ser los responsables del incremento en el impuesto predial, porque él dice que lo de él es legal, que no es cierto que no se esté cumpliendo con la norma y que además es de obligatorio cumplimiento del acuerdo de paz. Pues como tuvimos aquí al señor presidente señalando como responsables a los concejales, hoy queremos compartir con ustedes, en aras de la equidad y el equilibrio periodístico, las declaraciones y el reclamo de Jaylor Espinel de la Liga del Movimiento Dignidad y de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, que recoge generalmente y de manera sucinta el sentir de los campesinos de Colombia, de la ruralidad de Colombia, y por supuesto también vendrá de los predios urbanos en lo que tiene que ver con este catastro multipropósito y con este tema de los avalúos catastrales. Precisamente en el marco de la Jornada Nacional de Movilización por un Catastro Justo y un Predial Pagable, el señor Jaylor Espinel se pronunció en los siguientes términos. El presidente Petro planteó hace unos días en un Consejo de Ministros que el problema de los prediales impagables en Colombia era responsabilidad principalmente de los consejos municipales. Eso es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Esto es un engaño monumental. Señor presidente, usted sabe que fueron las actualizaciones catastrales con enfoque multipropósito las que dispararon las bases gravables. Lo mismo pasará con las resoluciones de actualización masiva y automática de rezagos que el IGAC implementará gracias a su plan de desarrollo, afectando cerca de 525 municipios más. Y usted sabe también que hay leyes de la República que le impiden a los consejos municipales definir tarifas realmente justas. En este marco, aunque los concejales se esmeren en bajar las tarifas, los avalúos disparados y las leyes
los bloquean. El pecado original está en equiparar los avalúos catastrales a los avalúos comerciales definidos por el mercado especulativo inmobiliario. Usted sabe que esto es un pedido del Banco Mundial. A nosotros no nos engaña. Usted afirma que el catastro multipropósito es para que los terratenientes improductivos paguen. Suena bonito, pero la verdad es que los principales afectados son miles de familias campesinas y pequeños y medianos propietarios, condenados a debatirse entre pagar el impuesto predial o perder su propiedad. Y encima los excluirán de apoyos en salud, servicios públicos y para la producción agropecuaria por una nueva política de focalización de subsidios. Lo que han hecho usted y los gobiernos anteriores es enriquecer a los propietarios en el papel catastral, pero empobrecerlos en la vía real. En síntesis, con usted pasamos del desastre catastral al abuso y al engaño tributario. Dice además que la política de catastro es irreversible porque hace parte de los acuerdos de paz. Presidente, el artículo 104 de la ley 1753 del 2015 es anterior al acuerdo de paz. Es una norma nacional, interna, puede modificarse, puede derogarse. No mienta en nombre de la paz. Por eso hoy 9 de abril saldrán colombianos a las calles a exigir un catastro justo y un impuesto predial pagable. Señor presidente, necesitamos soluciones reales, no más engaños, no más avalúos injustos, no más prediales impagables. Esto no termina hoy, esto apenas comienza. Está usted escuchando Sin Permiso, pero también tenemos declaraciones. ¿Y qué dijo la Gobernación del Valle del Cauca, que ha activado un canal de atención por ajustes al predial y aclaró también que la decisión es del gobierno nacional? La Unidad Especial de Catastro del Valle habilitó un canal en la página web de la Gobernación del Valle para que la ciudadanía pueda realizar sus respectivas reclamaciones y solicitudes respecto de los ajustes en los avalúos catastrales en zonas rurales que han generado inquietud en la comunidad, situación que corresponde a la implementación del artículo 49 de la ley 2294 de 2023 del Gobierno Nacional, que busca que los municipios tengan su información catastral actualizada. Lía Patricia Pérez, gerente de la Unidad Especial de Catastro, explicó que en los predios rurales donde se aplicó esta metodología establecida por el IGAD, el incremento del impuesto predial no puede superar el 50% del valor pagado del año inmediatamente anterior. Esto de acuerdo con lo establecido en la Ley 1995 de 2019. Por ejemplo, si su predio es menor a 100 hectáreas y en 2025 pagó 50.000 pesos, en el 2026 no puede pagar más de 75.000 pesos, incluso si el avalúo aumentó en mayor proporción. Desde la Gobernación del Valle del Cauca se realizó 4 capacitaciones con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para informar a los municipios de cómo realizar correctamente el proceso. La Gobernación ha gestionado ante el IGAD y al Ministerio de Hacienda capacitaciones a los municipios para que ellos puedan realizar la liquidación del impuesto predial de manera correcta, sin afectar el bolsillo de los ciudadanos. También se ha dispuesto un espacio en la página web de la Gobernación a través de la sede electrónica para que las personas que tengan inquietudes relacionadas con el avalúo en la zona rural puedan presentar sus solicitudes, puntualizó la señora gerente de la Unidad Especial de Catastro. Precisamente tenemos y compartimos con ustedes las declaraciones de la gerente de la Unidad Especial de Catastro en el Valle del Cauca, la doctora Lía Patricia Pérez. Es importante aclararle a los vallecaucanos que el ajuste a los avalúos realizado en la zona rural de algunos municipios obedece a lo establecido por el Gobierno Nacional en el artículo 49 de la Ley 2294 de 2023. También es importante aclarar que aunque se realizó este ajuste a los avalúos, no significa que el impuesto predial aumente en la misma proporción o de la misma manera. La ley establece límites al incremento del impuesto predial que deben aplicar los municipios con el fin de proteger a los ciudadanos. En los predios rurales donde se aplicó esta metodología establecida por el IGAD, el incremento del impuesto no puede superar el 50% del valor pagado el año inmediatamente anterior. Esto de acuerdo con lo establecido en la Ley 1995 de 2019. Por ejemplo, si su predio
es menor a 100 hectáreas y en 2025 pagó 50.000 pesos, en 2026 no puede pagar más de 75.000 pesos, incluso si el avalúo aumentó en mayor proporción. Ahora, en los predios rurales iguales o mayores a 100 hectáreas, el incremento puede llegar hasta el doble del año inmediatamente anterior. Es decir, si en 2025 usted pagó 200.000 pesos, en 2026 no puede superar los 400.000 pesos conforme a lo establecido en la Ley 44 de 1990. La Gobernación del Valle ha gestionado ante el IGAC y el Ministerio de Hacienda capacitaciones a los municipios para que ellos puedan realizar la liquidación del impuesto predial de manera correcta y sin afectar el bolsillo de los ciudadanos. También se ha dispuesto un espacio en la página web de la Gobernación a través de la sede electrónica para que las personas que tengan inquietudes relacionadas con el avalúo en la zona rural puedan presentar sus solicitudes. Este proceso se puede realizar en línea y es gratuito, lo que permite que se haga de una manera fácil, rápida y sin intermediaciones. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Los buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar, los buenos días para don John F. García y los buenos días, la gratitud inmensa a nuestros seguidores. Un feliz fin de semana para todos. Mucha atención, oído. Fuerte pronunciamiento de la gobernadora del Valle por entrega de tierras. La gobernadora Dilia Francisca Toro lanzó duras críticas contra el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, a quien acusó de faltar a la verdad y de no priorizar a las comunidades del departamento. La mandataria aseguró que pese a múltiples solicitudes, no ha habido coordinación efectiva para la adjudicación de tierras, mientras, según dijo, se están entregando predios a personas de otros departamentos. Toro fue enfática al señalar que en el Valle hay decenas de comunidades afrodescendientes e indígenas esperando tierras, muchas incluso en condiciones precarias, y cuestionó que no se les está dando prioridad. Además, advirtió que la entrega de predios sin proyectos productivos ni servicios básicos está generando conflictos sociales en zonas rurales. Finalmente, la mandataria vallecaucana reiteró su llamado urgente al diálogo y pidió la presencia del funcionario en el departamento para atender la situación. Doctor Harman, quiero decirle que usted falta a la verdad cuando expresa que le ha faltado coordinación con la Gobernación del Valle para la entrega de tierras. Yo le puedo decir a usted que existen 86 comunidades afrodescendientes que están solicitando tierra del Valle del Cauca. Tenemos 16 comunidades indígenas que también están solicitando tierras en el Valle del Cauca. Y esas comunidades indígenas, muchas de ellas están en los coliseos de Bolívar, del Dobio, del Cairo. Y se lo he dicho a usted personalmente, que necesitamos que a esas personas les adjudiquen la tierra. Pero también hay campesinos solicitando tierra. Y usted, a pesar de todas las comunicaciones, de todas las solicitudes y a pesar de los chats que le enviaba a su celular, usted no ha puesto sus ojos en el Valle del Cauca. Usted ha puesto sus ojos en las tierras del Valle del Cauca para atraer personas de otros departamentos, porque usted quiere traer gente de otros departamentos. Usted no respeta a la gente del Valle del Cauca. Esas personas, esos afrodescendientes, esos campesinos y esos indígenas que están solicitando tierras en el Valle del Cauca, a ellos es que usted tiene que entregarle todas esas tierras de la SAE. Eso no lo manejamos nosotros, la SAE de la gobernación. La SAE la maneja el gobierno nacional y usted tiene que comprarle las tierras a la SAE para entregársela a las comunidades. Y esas comunidades del Valle del Cauca están solicitando. Así que le quiero solicitar a usted, tengo las copias de las solicitudes que le he hecho a usted para que venga a solucionar el problema, porque ha habido enfrentamientos entre comunidades. Le doy un ejemplo, el enfrentamiento que se presentó en Tuluá, en toda la zona rural. Los campesinos que agredieron a los indígenas, porque usted trajo unos indígenas y los trae a tierras donde no hay reforma agraria real. Usted solamente los trae a las comunidades, pero no les da proyectos productivos, ni siquiera agua ni luz. Eso le queda
al alcalde o a la gobernación del Valle para que le solucione los problemas. Y hay comité de reforma agraria, ya la conformamos. Y en la primera reunión que hicimos de comité de reforma agraria, en el acta está, se la voy a enviar por chat, señor Harman. En el chat aparece allí cómo todo el comité en pleno le solicitaba una reunión a usted. Y no le merecimos ni siquiera al comité de reforma agraria una respuesta. Así que le quiero decir hoy, como yo soy la gobernadora del Valle y usted está diciendo que no hay coordinación, le solicito que usted venga al Valle del Cauca o si usted quiere, vamos hasta su oficina para que coordinemos, porque a usted le ha faltado voluntad con las comunidades del Valle del Cauca para la entrega de tierras. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. La tasa de seguridad nos permite protegerte mejor. Con estos recursos, el Valle del Cauca cuenta con vehículos nuevos para nuestra fuerza pública, tecnología de punta y programas que fortalecen la prevención y la confianza. Operativiza los corredores seguros que cuidan a nuestros viajeros para que se movilicen con tranquilidad. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. Y continuando con este tema de la reclamación de tierras, la secretaria de Paz Territorial del Valle del Cauca, María Camila Mantilla, destacó que la gobernación ha trabajado en una estrategia para acompañar a las comunidades en las rutas de acceso a tierras, promoviendo información clara y viable, aunque no sea competencia directa del departamento. La funcionaria también advirtió que actualmente hay más de 80 conflictos territoriales, más de 50 procesos de retorno pendiente y más de 300 sentencias de restitución, lo que evidencia la necesidad de una mayor articulación institucional para evitar que la situación agraria se agrave en el Valle del Cauca. Con esto se ha venido trabajando intersectorialmente en poder analizar cuáles son esas conflictividades sobre pretensiones de tierras. Eso nos ha puesto la alerta de un cúmulo de conflictividades alrededor de distintas comunidades que pretenden predios en común. Y buena parte de los esfuerzos en los que se ha concentrado esta dependencia y por supuesto desde la misionalidad de poder impulsar el acuerdo de paz, el punto 1 del acuerdo, pero también acciones relacionadas con el diálogo social, pues ha sido poder activar estos canales de diálogo de manera activa con las distintas instituciones relacionadas con este asunto, pero también poder avanzar en facilitar y tender puentes para que estas respuestas sean efectivas. Con esto, la Gobernación del Valle del Cauca ha venido trabajando en la consolidación de una estrategia que permita acompañar a las comunidades, sobre todo en entender la ruta de acceso a tierras, que no es competencia de la Gobernación del Valle del Cauca, pero que ha intentado siempre promover este acceso a la información viable y veraz frente a las solicitudes de acceso a tierras. Parte de ese ejercicio ha sido poder instalar en el departamento del Valle del Cauca con la presidencia de la gobernadora, pero también con el ejercicio de la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, poder instalar este Comité Departamental de Desarrollo Rural y Reforma Agraria, en donde la Secretaría de Paz y con este espíritu misional de poder seguir trabajando en la implementación de los acuerdos, pues poder seguir fortaleciendo canales de comunicación, pero sobre todo que ese espacio del Comité Departamental de Reforma Agraria se siga convirtiendo en ese espacio donde estas tensiones y donde esta necesidad de articulación institucional pues tenga un lugar. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle.
En el Valle del Cauca creemos que la seguridad es la base de la tranquilidad de nuestras familias. Gracias a la tasa de seguridad hemos dotado de vehículos nuevos a la fuerza pública para que llegue a cada rincón del departamento. Hemos invertido en tecnología de última generación, en cámaras, centros de monitoreo y herramientas para prevenir el delito. Además, operativizamos programas como corredores seguros para proteger a los viajeros y a nuestras comunidades. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. Sin permiso. Gracias, John F. Mario y compañeros de Sin Permiso. Continuamos en esta emisión de el magazine informativo Sin Permiso de hoy viernes 10 de abril del año 2026. Mucha atención que la Corte tumbó la emergencia económica del presidente Gustavo Petro. La sala plena anuló el decreto con una votación mayoritaria tras cuestionamientos sobre su legalidad y necesidad. La Corte Constitucional tumbó la primera emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro. La decisión se tomó ayer, jueves 9 de abril, luego de una votación de 6 magistrados a favor de anular la medida frente a 2 que defendieron su validez, marcando un nuevo episodio en el control al uso de poderes extraordinarios. Los magistrados que salvaron su voto fueron Vladimir Fernández y Héctor Carvajal, quienes no compartieron la decisión mayoritaria de la sala plena. La determinación implica que el decreto expedido por el gobierno pierde sustento jurídico en medio de un debate que venía avanzando desde hace varias semanas en el alto tribunal. El origen de esta decisión se remonta hacia diciembre del año 2025, cuando el gobierno expidió el decreto legislativo 1390 de 2025 con el argumento de enfrentar un faltante presupuestal. La medida buscaba recaudar cerca de 16,3 billones de pesos para cubrir necesidades del presupuesto general de 2026, apelando a un estado de excepción. Sin embargo, el decreto ya había sido suspendido de manera provisional por la Corte en enero de este año. En ese momento, la mayoría de magistrados consideró que existían dudas sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales exigidos para declarar una emergencia económica. Días antes del fallo definitivo, el magistrado Carlos Camargo Asís, encargado de la ponencia, presentó un proyecto en el que proponía tumbar la totalidad del decreto. Su documento señalaba que los hechos expuestos por el gobierno no cumplían con las condiciones de imprevisibilidad ni urgencia que exige la Constitución. Uno de los puntos centrales del análisis fue que los problemas fiscales que motivaron la medida no eran excepcionales. Según la lectura de la sala plena, se trataba de situaciones que podrían ser atendidas a través de mecanismos ordinarios sin recurrir a facultades extraordinarias del Ejecutivo. Otro de los argumentos discutidos dentro del tribunal estuvo relacionado con la posible afectación al equilibrio de poderes. La Corte advirtió que el decreto fue expedido en un momento en que coincidía con la vacancia judicial, lo que habría limitado temporalmente el control inmediato sobre la medida. Asimismo, los magistrados evaluaron el riesgo de que el decreto generara efectos irreversibles, especialmente en materia tributaria. El alto tribunal consideró que permitir su vigencia mientras se estudiaba su constitucionalidad podría ocasionar impactos difíciles de revertir para los ciudadanos. El análisis también incluyó un juicio de proporcionalidad. En este punto, la Corte concluyó que suspender y posteriormente anular la medida era una acción necesaria para evitar posibles abusos en el uso del estado de excepción y garantizar el respeto por las reglas del orden constitucional. La decisión se conoció en medio de un contexto en el que ya se anticipaba una mayoría inclinada a tumbar el decreto. Versiones conocidas desde el interior del tribunal indicaban que varios de los argumentos del proyecto del fallo coincidían con los que previamente llevaron a la suspensión. Definitivamente se le cae otra de las actuaciones al gobierno del presidente Petro, y lo hace precisamente la Corte Constitucional. En medio de estas noticias hay un anuncio de la señora ministra
de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, ha dicho: no es un anuncio más, es una transición histórica. La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, afirmó que el gobierno abre el COMPES 4182 para convertir la ciencia y la formación de alto nivel en un derecho y no en un privilegio, con más de 370.000 millones de pesos garantizados. Jóvenes indígenas, afrodescendientes, campesinos y de estratos 1, 2 y 3 podrán acceder a maestrías y doctorados en Colombia y en el exterior. Más del 30% de los cupos priorizará regiones como el Pacífico y el 60% impulsará la inserción doctoral de mujeres. La convocatoria ya está abierta y el ministerio acompaña a los aspirantes en el territorio. Compartimos con ustedes las declaraciones de la señora ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya. Hoy el gobierno nacional no está anunciando un simple programa. Estamos dando paso a una transición histórica donde la ciencia, el acceso al conocimiento y la formación de alto nivel deja de ser un privilegio en Colombia para convertirse en un derecho. Hoy estamos dando apertura al COMPES 4182, que democratiza que en las regiones en Colombia los jóvenes de los territorios indígenas, afrodescendientes, pertenecientes a comunidades campesinas de estratos 1, 2 y 3 y las mujeres puedan acceder a programas de formación a nivel de maestrías y doctorados en Colombia y en el exterior. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha garantizado unos recursos por más de 370.000 millones de pesos, donde cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de acceder a un programa de formación a nivel de posgrado en el país o en el exterior y de esta manera contribuir para que Colombia avance hacia una sociedad del conocimiento. Durante 20 años que operó en nuestro país el modelo crédito beca de endeudamiento Colfuturo, de la región Pacífico colombiano tan solo lograron acceder a estos beneficios de créditos 200 personas pertenecientes a las comunidades afrodescendientes. Esa realidad comienza a cambiar en el gobierno del cambio. Hemos destinado que más del 30% de los cupos priorice regiones como el Pacífico colombiano, que el 60% de los cupos postule e impulse la inserción doctoral de las mujeres de nuestro territorio. Es un compromiso para cerrar las brechas territoriales, para hacer de la ciencia, del conocimiento científico, de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, un derecho humano para todas y todos los colombianos. Señor presidente, nuestro gobierno marca un nuevo capítulo en la historia de la ciencia en Colombia. Por primera vez, un gobierno en la historia de nuestro país prioriza la formación de talento que requieren las regiones para avanzar en la bioeconomía, la transición energética, la soberanía sanitaria, la agricultura y otros campos de conocimientos que son prioritarios para reducir las desigualdades sociales y las desigualdades étnicas en nuestro país. Otro aspecto importante, la convocatoria ya se encuentra abierta. Cada uno de ustedes puede acceder a los programas de formación. En estos momentos hay un equipo permanente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en los 4 departamentos de la región del Pacífico, orientándolos en sus postulaciones, fortaleciendo también de esta manera las universidades públicas y la producción de conocimiento que se agencia desde nuestros centros de investigación y pensamiento. Este es el camino, Juventud Chocuana, Juventud del Pacífico colombiano, para tener una soberanía en conocimiento y para que Colombia pueda ingresar en la geopolítica de las nuevas tecnologías, de los conocimientos. Está usted escuchando Sin Permiso, y ayer, como es ampliamente conocido y difundido por todos, se conmemoró en Colombia el Día de las Víctimas de la violencia, y hubo actividades en distintos municipios de Colombia. Los departamentos también las realizaron, y especialmente en el caso de Tuluá se hizo presente la personería
se hizo presente la administración municipal y por supuesto las organizaciones, la Mesa Municipal de Víctimas, en esto que tiene que ver con esa conmemoración. Pero hay algo, una declaración del señor presidente de la República que conocemos de sobra y que hemos venido recalcando. Mire, el tema de atención a las víctimas de la violencia en Colombia y del conflicto armado tiene tanto de ancho como de fondo. Y es que muchas de las víctimas no son víctimas, son avivatos que se hicieron pasar por víctimas y que como no ha habido investigaciones serias, no ha habido un seguimiento serio por la norma, por la ley, porque no se puede revictimizar, entonces se filtraron o se colaron un poco de personas que no tienen nada que ver, que no son víctimas de nada, que no sufrieron un desplazamiento ni tienen nada que ver con el tema de la violencia en Colombia, pero están allí y han recibido beneficios, mientras otros que sí realmente son víctimas no aparecen ni siquiera en los listados de reconocimiento a víctimas. Pero ese es otro cuento. Con todo esto, lo cierto y lo claro es que plata no hay para reparar y reconocer económicamente el daño ocasionado a las víctimas de esta violencia irracional de nuestro país, de este conflicto. Hoy lo dijo el presidente. Si quisiéramos decir que en un siglo vamos a indemnizar el listado de víctimas en Colombia, literalmente le estamos diciendo a la gente que va a morir antes de recibir la indemnización y la tierra de la restitución. Y si eso pasa, el conflicto se va a extender en el tiempo y eso no puede ser una propuesta para la sociedad. Para indemnizar a las víctimas implica un cambio del Estado, implica una forma de invertir el gasto de otra manera. Escuchemos al presidente de los colombianos, Gustavo Francisco Petro Urrego, hablando sobre este tema de la financiación en la atención y reparación a las víctimas en nuestro país. Sentencia de hoy de la Corte Constitucional tumbando la emergencia económica es contraria a esta sentencia de la Corte Constitucional que obligaba al Estado a indemnizar las víctimas, porque le está quitando los recursos. ¿Cómo vamos a conseguir 480 billones? Ahora, expliquemos por qué no se quiere que el gasto social de Colombia llegue, no que en un año podamos indemnizar, pero sí al menos 10 años máximo, para decirle a una víctima en una lista tal, usted está a 4 años de alcanzar la indemnización. Hoy no se le puede decir. Si quisiéramos hacer eso, decir que en un siglo, incluso la cifra da 120 años para indemnizar el listado de víctimas en Colombia, hoy 9 de abril. Si decimos eso, literalmente le estamos diciendo a la gente que va a morir, la mayoría, antes de recibir la indemnización, antes de recibir la tierra de la restitución, por ejemplo. Y ustedes ya pueden hacer los cálculos, y es así. ¿Cuánta tierra era que había que restituir? Millones de hectáreas. ¿Cuánto los jueces de restitución están restituyendo al año? Pues una pendejada. Luego no se va a restituir la tierra en Colombia, no se va a indemnizar la víctima, y las condiciones de la violencia en donde todos los meses, todos los días muere gente, incluso la mayoría joven, nuestra juventud, en medio de conflictos, masacres, etcétera, pues se va a extender en el tiempo, y eso no puede ser la propuesta para una sociedad como la colombiana. Y yo no me puedo prestar aquí a decir mentiras. Incluso puede llegar una especie de guerra entre grupos organizados de víctimas tratando de que le den la indemnización a la que tiene derecho. Y entonces, ¿quién es primero? ¿Quién es después? La verdad, no me meto en esa discusión, porque para indemnizar las víctimas realmente en un tiempo moderado, en donde la gente viva pueda sentir la indemnización a la que merece, si es que estas cifras se pudieran en realidad construir, implica un cambio del Estado, implica una forma de invertir el gasto público de otra manera. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso.
Y mucha atención, oído vallecaucanos, fue suspendido temporalmente el trámite de pasaportes en el Valle del Cauca debido a una falla técnica en el sistema de la Cancillería de Colombia que afecta el servicio a nivel nacional. Según Carlos Quintana, subsecretario de Asuntos de Gobierno del Valle del Cauca, no se puede atender a la ciudadanía hasta que se supere el impasse tecnológico sin fecha definida por ahora. Mientras tanto, en la oficina de pasaportes solo se mantiene la entrega de documentos ya listos y las autoridades advierten a la comunidad no caer en engaños de tramitadores. Una vez se restablezca el sistema, se dará prioridad a quienes ya tenían citas programadas, puntualizó Carlos Quintana. Continuamos con la no atención a la ciudadanía que venía a hacer su trámite de pasaporte. Ya Cancillería nos dijo que hasta que ellos saquen el nuevo comunicado, nosotros no podemos atender gente y mejor así, porque así la gente no se aglomera acá y vienen a perder su tiempo, viene gente de la tercera edad, en condición de discapacidad, con niños pequeños, y entonces esto fue una medida muy sana hasta que nos diga la Cancillería cuando reanudan los servicios, pues cuando superen, pues digamos, el impasse tecnológico que tienen en este momento. Desde el 7 de abril hubo una falla tecnológica en el sistema de trámites de expedición de pasaportes a nivel nacional, y eso corrió por todos los consulados. O sea, el daño no solamente es en Colombia, en las gobernaciones y en Bogotá, sino que también en los consulados. En los consulados no pueden atender tampoco a la gente que está por allá para hacer su trámite de pasaportes. El daño es tecnológico y desde hace 3 días estamos nosotros en este momentico, digamos, sufriendo esta anormalidad que tenemos aquí. El daño es de Cancillería, por eso Cancillería nos está diciendo a nosotros cuáles son los pasos a seguir, nos está dando las orientaciones y todo eso, y son ellos los dueños de su sistema y ellos están en este momentico con sus ingenieros tratando de superar el daño que tienen. Hasta el nuevo comunicado no nos han dicho fecha ni hora exacta. Entonces, ¿y cuál es una recomendación que le hacemos nosotros a la gente? Que espere que a través de los medios oficiales de la Gobernación del Valle y de los medios de comunicación en general, se les dice cuándo se reanuda, digamos, el servicio de trámite de pasaportes, y que no se dejen engañar tampoco, digamos, con el tema de los tramitadores, que en este momentico están diciendo que ellos le van a reagendar la cita y todo eso. No, eso es falso. Nosotros mismos, como nosotros tenemos un agendamiento por cada 3 días, nosotros en este momentico ya no vamos a abrir más agendamiento, y la gente que de estos 3 días la vamos a reagendar apenas abran el sistema. Son los primeros que van a hacer, porque es gente que ya tenía su cita, digamos, la tenía lista para una fecha, y entonces nosotros tenemos que respetar eso. También decir de que el pago es válido, ¿no? Porque mucha gente nos ha escrito por el chat de que perdí mi pago, que esto, que lo... No, su pago es válido por la vigencia fiscal y va hasta el 31 de diciembre de esta vigencia. En ese momentico, nosotros aquí salimos, atendemos, orientamos al ciudadano. En ese momentico lo único que estamos haciendo es las entregas, nada más. El sistema no nos deja hacer nada más. En este momentico tenemos como 3.000 pasaportes por entregar. Nosotros en eso somos muy juiciosos, o mejor dicho, la gente del Valle ha sido muy juiciosa a través de los llamados que le hemos hecho por todos los medios de comunicación. Cada día tenemos 1.200. En este momentico tenemos represadas, digamos, 3.600, 1.200 por los 3 días. Ahí están, digamos, los que están represados y que tenemos que reprogramar. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. La segunda calzada de la avenida Cañas Gordas es una realidad, una obra que transformará la vida de miles de personas y por la que los vallecaucanos no tendrán que pagar ni un solo peso. Con promesas cumplidas se construye el paraíso. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Sin permiso.
Y mucha atención, el Valle del Cauca fortalece sus estrategias de prevención ante la llegada del fenómeno de El Niño, con acciones enfocadas en el manejo del fuego y la reducción del riesgo de incendios forestales. Durante un diálogo intercultural liderado por la FAO y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se destacó la importancia de integrar saberes ancestrales y conocimiento técnico para prevenir emergencias. El secretario de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, Francisco Javier Tenorio Lara, aseguró que se está articulando con la comunidad, organismos de socorro y el gobierno para mejorar la prevención de incendios ante un fenómeno de El Niño que será más intenso. Resaltando además que estos espacios permiten preparar mejor al departamento frente al aumento de posibles incendios forestales. Hoy la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle del Cauca se une haciendo una ponencia sobre lo que estamos haciendo desde la Gobernación del Valle del Cauca, articulando comunidad, organismos de socorro y el estamento departamental con el ánimo de mirar cuáles son las condiciones y cómo desde el departamento del Valle del Cauca aportamos y mejoramos desde el conocimiento y desde la reducción en todos los temas que tengan que ver referentes a incendios forestales y al manejo del fuego. De lo que se viene frente a lo que el IDEAN ha venido mostrando frente al fenómeno del Niño, la llegada de un niño mucho más intenso, mucho más fuerte, es precisamente que este tipo de espacios nos abren puertas y sobre todo nos dan indicaciones de cómo debemos prepararnos e integrar a comunidades, a organismos de socorro, entes municipales y desde luego el gobierno departamental, el gobierno nacional, frente a lo que se espera que sea un fenómeno del Niño y el incremento desde luego de posibles incendios forestales en el departamento del Valle del Cauca. Bueno, precisamente estos espacios lo que busca es integrar a la comunidad y desde luego desde el departamento del Valle del Cauca y la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo estamos trabajando en el fortalecimiento del conocimiento y la reducción del riesgo, no solamente desde la atención, sino desde estos dos amplios escenarios que son conocimiento y reducción, visitando las diferentes zonas del departamento del Valle del Cauca, comunidades, juntas de acciones comunales, fortaleciendo todo lo que son los planes escolares desde la niñez y lo que tiene que ver con los planes comunitarios de gestión del riesgo que los trabajamos desde las juntas de acción comunal. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. La segunda calzada de la avenida Cañas Gordas es una realidad. Con esta obra se espera reducir la congestión de los 4.300 vehículos que transitan a diario y los tiempos de desplazamiento entre Cali y Jamundí. Una nueva calzada por la que los vallecaucanos no tendrán que pagar ni un solo peso. En Cañas Gordas la infraestructura vial no se mide en kilómetros, se mide en bienestar. Con promesas cumplidas se construye el paraíso. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. Sin permiso. Gracias, John F. Mario y compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Continuamos en este magazine informativo de hoy, viernes 10 de abril del año 2026. Duro choque político entre el señor ministro de Educación y el Partido Conservador por bloquear reforma tributaria. Se agudiza la tensión entre el gobierno nacional y el Partido Conservador tras el anuncio de esa colectividad de votar en contra de la nueva reforma tributaria que será presentada el próximo 20 de julio de 2026. El señor ministro de Educación lanzó duras críticas y calificó a los integrantes del partido como malos y sinvergüenza, encendiendo el debate político. La postura del conservatismo fue confirmada por el expresidente del Senado, Efraín Cepeda, quien aseguró que no respaldarán la iniciativa al considerar que la crisis fiscal del país en consecuencia es un gasto desmesurado del actual gobierno.
En medio de la controversia, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la reforma y explicó que busca aumentar el recaudo ante un déficit fiscal creciente. Según afirmó, este panorama se ha agravado por decisiones del Congreso y de las altas cortes que han frenado iniciativas clave del Ejecutivo. Por su parte, el presidente Gustavo Petro elevó el tono de su advertencia y señaló que si el Congreso no aprueba la reforma, el gobierno podría declarar una nueva emergencia económica. La radicación del proyecto marcará un nuevo pulso político en el Congreso, donde el futuro fiscal del país y la gobernabilidad del Ejecutivo estarían en juego. Grave situación, sigue el tira y afloje, siguen los enfrentamientos con los partidos tradicionales y aquí compartimos con ustedes las declaraciones de Efraín Cepeda, expresidente del Senado y hoy presidente del Partido Conservador. Desde el Partido Conservador no permitiremos que las familias colombianas paguen con más impuestos el derroche del gobierno nacional. El déficit fiscal que pretende resolver el gobierno, pues es consecuencia de una política irresponsable del gasto a manos llenas. Este sí que es un gobierno derrochón. Cientos de miles de órdenes de prestación de servicios de gente con los brazos cruzados solo para que voten en las elecciones. No pasará la reforma tributaria, mi partido la votará negativamente. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que indicar que en el Cerrito, en el Valle del Cauca, fue capturado un hombre requerido para cumplir una condena de 12 años de cárcel. Luis Eduardo Altamirano Monedero, quien fue condenado a 12 años y 4 meses de prisión como responsable de los delitos de hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, fue capturado el pasado 2 de abril por la Policía Nacional en el municipio del Cerrito, Valle del Cauca. La pena impuesta obedece a hechos ocurridos el 12 de julio de 2020, cuando Altamirano Monedero intimidó con arma de fuego a una pareja en Guacarí, Valle del Cauca. Las dos personas debieron entregarle sus pertenencias y $1 millón en efectivo. Un juez de control de garantías legalizó el procedimiento de captura y dispuso que Altamirano Monedero sea puesto a disposición de la autoridad competente para que cumpla la condena en un centro carcelario. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención: ofrecen millonaria recompensa por información que permita capturar a vándalos que destruyeron estaciones del Mío en Cali. Luego de que desconocidos vandalizaron varias estaciones del Mío al sur de la ciudad en la noche del pasado miércoles 8 de abril, la alcaldía, en cabeza del alcalde Alejandro Eder, así como el secretario de Seguridad Javier Garcés y Álvaro Rengifo, presidente de Metrocale, hicieron presencia en la estación Tequendama y anunciaron una recompensa de $20 millones por información que permita dar con la captura de las personas que se ven en los videos destruyendo con palos y piedras las estaciones sobre el corredor de la calle Quinta. Según el alcalde, la violencia que se vivió el pasado miércoles en contra de las estaciones del Mío es inaceptable. Ofrecemos una recompensa de hasta $20 millones para dar con la identidad de esas personas que destruyeron esta estación, declaró. Por su parte, Álvaro Rengifo aseguró que existe garantía de seguridad en la totalidad de las estaciones del Mío y dio detalles sobre los hechos del pasado miércoles. El miércoles estaba convocada una manifestación, como lo habían pedido. Era una manifestación pacífica, como dice nuestra Constitución, pero finalizando la marcha, llegando aquí a la estación de Tequendama, algunos manifestantes ingresaron a la estación y rompieron la puerta de discapacidad, dañaron los validadores y los torniquetes. Metrocali recorrió estaciones del Mío vandalizadas durante la protesta y lo hizo acompañado del secretario de Seguridad y el propio alcalde. Las autoridades, reitero, hicieron presencia en algunas de las estaciones que se vieron afectadas, entendiendo que quienes vienen a esta estación, adultos mayores, personas en muletas y personas en sillas de ruedas a sus citas médicas, nos quedamos acá trabajando toda la noche para que estos usuarios
no tuvieran que venir caminando ni desde la estación del estadio ni desde la de Guadalupe a sus citas médicas, aseguró, toda vez que se había contemplado no dar al servicio esa estación. El señor secretario de Seguridad, Javier Garcés, también se refirió a estos actos vandálicos ocurridos el miércoles. Estamos haciendo todas las acciones para judicializar a estas personas y van a ser judicializadas por varios tipos de delitos, entre ellos incitación a la violencia y concierto para delinquir. Este es un grupo de personas que se ponen de acuerdo para entrar a los sistemas de transporte masivo, atacarlos y destruirlos. En una manifestación que debería ser pacífica, promueven que otras personas hagan lo mismo con otras estaciones. Hemos tenido grafitis, pero ya está escalando hasta afectar la infraestructura de la estación. Esas personas van a ser identificadas y judicializadas. Compartimos con ustedes declaraciones del presidente de Metrocali, Álvaro Rengifo, sobre los actos de vandalismo contra la infraestructura del sistema masivo mío en Cali. Bueno, es un poco indignante tener que dar esta noticia. A los manifestantes, esta administración les ha dado siempre las garantías para que protesten pacíficamente, como está escrito en nuestra Constitución. Tuvimos varias estaciones afectadas, la mayoría con grafitis, pero en particular nuestra estación Meléndez fue dañada la puerta de acceso. Hoy nuestros usuarios tienen que incomodarse y para acceder a la estación agacharse un poco mientras la terminamos de arreglar. Y aquí en la estación de Tequendama, como ustedes pueden observar, rompieron la puerta glass, que es por la que acceden las personas con discapacidad, y vandalizaron los validadores y los torniquetes. Toda la noche trabajamos para no tener que cerrar la estación, porque somos conscientes que esta es la estación que más personas mueve. 24.000 personas al día vienen a sus citas de salud, a trabajar, y al sector salud aquí en Tequendama. Entonces, toda la noche trabajamos para poner operativos los torniquetes y validadores, que hoy están funcionando a veces con algunas dificultades, pero lo importante era no dejar de prestar el servicio. Sin embargo, lo que no queremos es que, como hoy estamos prestando servicio, pase como si anoche no hubiera pasado nada. Anoche los manifestantes no estuvieron a la altura de una protesta pacífica, como se ha vuelto recurrentemente con ellos. Lo otro que vamos a hacer es poner en manos de la justicia toda la evidencia y las denuncias para que ojalá estas personas sean judicializadas. Recordemos el caso de EPA Colombia, que por menos estuvo en la cárcel. Está usted escuchando Sin Permiso, y como lo hemos anotado, el propio alcalde Alejandro Eder recorrió con su secretario y con el presidente de Metrocali las estaciones afectadas, ha rechazado y condenado los ataques contra el mío y ha ofrecido hasta 20 millones de pesos de recompensa por información que permite identificar y judicializar a los responsables. Cerca de 40.000 usuarios resultaron afectados y 8 estaciones fueron vandalizadas, entre ellas Tequendama, un punto clave para quienes acceden a servicios de salud. Estos hechos no son protestas, son ataques contra la ciudad y contra quien más necesita el sistema. El mío está funcionando y vamos firmes a proteger la vida y el patrimonio de los caleños. Aquí están las declaraciones del señor alcalde de Cali, Alejandro Eder. Hechos como esto no son vandalismo, son actos criminales. Esto es terrorismo contra los caleños, porque lo que se está dañando es un bien público. Esta estación Tequendama beneficia a 24.000 caleños y caleñas que pasan por aquí todos los días, madres trabajadoras de Siloé, estudiantes que van para el trabajo, pacientes que van para el médico. No aceptamos los caleños que en medio de la protesta pacífica se escondan estos delincuentes que le están haciendo un daño al bien público de nuestra ciudad. Vamos a actuar con toda contundencia para dar con los responsables. Ofrecemos una recompensa de hasta 20 millones de pesos para identificar a estas personas y llevarlos a la justicia. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora don Mario Germán Grajales nos comparte más información.
Sin permiso. Y mucha atención, en Guadalajara de Buga se fortalecen las garantías para las próximas elecciones comunales del 26 de abril, tras una jornada de capacitación dirigida a los tribunales de garantías de las juntas de acción comunal. La actividad liderada por Asocomunal y la Secretaría de Bienestar Social y Participación se realizó en la Biblioteca Carlos H. Morales, donde se orientó a los participantes sobre sus funciones y el paso a paso para asegurar un proceso transparente. El secretario de Bienestar y Participación Social de Guadalajara de Buga, Diego Gómez, destacó que estos espacios fortalecen el trabajo articulado entre los organismos comunales y las instituciones, promoviendo procesos participativos, organizados y transparentes en beneficio de las comunidades. Continuando con el proceso del fortalecimiento del desarrollo comunitario en nuestro municipio y siguiendo las directrices dadas por nuestra alcaldesa, la doctora Carol Martínez Silva, la Secretaría de Bienestar Social y Participación realizó la capacitación a todas las personas, dignatarios y aspirantes a las juntas de acción comunal sobre el Tribunal de Garantías, proceso con el cual se da transparencia en el territorio a cada uno de los barrios y comunas en el municipio para que adelanten su elección. Desde Bienestar Social y Participación continuamos apoyando estos procesos de desarrollo en colaboración y coordinación directa con Asocomunal, que tienen la experticia y el conocimiento de muchos años en estos procesos de desarrollo comunal en nuestro municipio. Todo ello bajo las directrices dadas también por la Oficina de Inspección, Vigilancia y Control de la Gobernación del Valle. ¿Para qué? Para que todos estos procesos que se adelantan en Guadalajara de Buga cumplan con la normatividad y el debido proceso. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Queremos celebrar nuestros logros con quienes nos inspiran a alcanzarlos. Nuestra gente. El Valle es número 1 en deporte, en asegurar alimentación a los niños escolares y también en las obras que mejoran la vida de todos. Hoy, en este paraíso, el liderazgo se convierte en orgullo. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Sin permiso. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Y mucha atención, en la información judicial hay que indicar que un joven de 18 años murió en trágico accidente de motocicleta en Armenia, capital del Quindío. Un lamentable accidente de tránsito cobró la vida de un joven de tan solo 18 años en las últimas horas en la ciudad de Armenia. La víctima fue identificada como Juan Ríos, quien se movilizaba en motocicleta cuando ocurrió el siniestro. De acuerdo con el reporte entregado por el secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, el hecho se registró en el barrio La Isabela. Al parecer, el joven perdió el control del vehículo y terminó chocando contra una señal de tránsito. Este trágico hecho enluta a una familia en la capital quindiana, dejando un profundo dolor por la repentina partida de un joven que apenas comenzaba a construir su futuro y perseguir sus sueños. Y mucha atención que fue identificado el hombre que falleció en ataque con arma de fuego en el norte del valle. Como Humberto Orozco fue identificada la víctima del atentado sicarial en el municipio de Anserma Nuevo. El hecho ocurrió en un lavadero de vehículos donde trabajaba. Fue atacado por sujetos que le dispararon en el lugar situado en la vía que conduce hacia el municipio de Argelia en el norte del valle. Y un ataque sicarial en Pereira deja a una persona muerta en vía pública. Un hecho de violencia sacudió la noche anterior a la ciudad de Pereira, donde una persona fue asesinada con arma de fuego en plena vía pública. De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontraba en el sector cuando fue interceptada por sujetos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte en el lugar. El crimen se registró en inmediaciones de la glorieta del antiguo Bavaria, sobre la carrera sexta entre calles 11
11 y 12, una zona de alto tránsito en la capital risaraldense. Tras el ataque, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación CTI realizaron la inspección técnica del cadáver y asumieron las labores investigativas. Aunque versiones preliminares apuntan a un posible ajuste de cuentas, las autoridades aún no confirman los móviles del homicidio. Y mucha atención que avanza la investigación por el hallazgo de 2 hombres asesinados en zona rural de Montenegro, departamento del Quindío. Un caso que ha generado fuerte preocupación entre la comunidad. Las autoridades confirmaron la identidad de la segunda víctima, quien permanecía sin identificar desde el pasado 29 de marzo. Se trata de José Antonio Ruiz, de 60 años y nacionalidad venezolana. La otra víctima había sido reconocida horas después del hallazgo como John Alejandro Gómez Jurado, de 26 años, oriundo de Armenia. Los cuerpos fueron encontrados en la vereda Buenos Aires, en límites con el Valle del Cauca, embolsados, amarrados y con evidencias de signos de tortura, lo que evidenciaría la sevicia con la que se perpetró el crimen. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Y mucha atención que una mujer fue asesinada al intentar evitar un robo en Santiago de Cali. Una mujer perdió la vida en medio de un hecho violento ocurrido en un local comercial en el sector de la carrera octava con calle 15 en Cali. Según información preliminar, un hombre ingresó al establecimiento con intención de cometer un hurto y al encontrar resistencia por parte de la víctima le disparó, causándole la muerte en el lugar. Las autoridades adelantan operativos para dar con el responsable, mientras la comunidad pide mayor seguridad en estos hechos. Y mucha atención que se ha conocido que en las últimas horas se registró una masacre en zona rural de Popayán que deja 6 personas muertas y varias heridas. Un nuevo hecho de violencia sacude a Popayán. 6 hombres fueron asesinados en el sector rural de La Meseta, a unos 30 minutos del área urbana. Según versiones preliminares, las víctimas fueron atacadas con arma de fuego y murieron en el lugar. Además, se reportan varias personas heridas, aunque aún no se confirma el número ni su estado. Las autoridades no han podido ingresar a la zona por condiciones de seguridad, en medio de la presencia de disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. Se espera un operativo conjunto con el ejército para verificar lo ocurrido. Este hecho se suma a otro ataque reciente en la ciudad, elevando a 7 los homicidios en menos de 9 días, lo que incrementa la preocupación por el orden público. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Queremos celebrar nuestros logros con quienes nos inspiran a alcanzarlos. Nuestra gente. El Valle es número 1 en deporte, así como en sostenibilidad ambiental. Número 1 en alimentación escolar. Somos el único departamento que garantiza el 100%, dándole a nuestros niños una alimentación saludable y con calidad. Número 1 en reducción de la pobreza. Más de 400,000 vallecaucanos viven mejor. Hoy, en este paraíso, el liderazgo se convierte en orgullo. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Sin Permiso. Gracias, John F., Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Entramos en la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy, viernes 10 de abril del año 2026, magazine que originamos desde Tuluá, en el corazón del Valle del Cauca, para las distintas regiones de la patria y del mundo. Salud y abrazo muy especial a la comunidad campesina afectada por tantísimos problemas, orden público que nunca ha faltado, que nos pusieron a soñar con el acuerdo de paz de las FARC con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero que nos duró poco la dicha, toda vez que reaparecieron grupos disidentes, delincuencia común que ocupó los territorios que dejó la FARC, en fin. Es ampliamente conocido por todos la situación que hemos tenido que vivir, y el orden público es un dolor de cabeza para nuestros campesinos, quienes además han puesto muchísimas víctimas, porque
Un bando dice son de allí, son de allá, no soy de aquí, no soy de allá, que es informante, que es miliciano, que es esto, que es aquello, y los muertos siguen engrosando la lista de víctimas de las comunidades campesinas producto de esa violencia irracional. Vías en perversas condiciones, atención en salud grave para las comunidades rurales en la mayoría de los municipios de Colombia. Educación, pues en algunos municipios hay muchas falencias. El tema de servicios públicos, se hizo un estudio y por ejemplo en el Valle del Cauca más de un 80% de los municipios de nuestro departamento, la ruralidad no consume agua apta o potable apta para el consumo humano. Suministro de energía, graves deficiencias. Las empresas prestadoras de servicios públicos recurren al poder dominante y excúsenme, señores amigos, la expresión, pero hacen lo que les viene en gana con los usuarios. Las empresas de telefonía celular, peor, perverso el servicio, malísimo. Comunidades rurales y corregimientos importantes como Santa Lucía, Barragán, Monteloro en el caso del municipio de Tuluá, por solo nombrar algunos de los tantísimos casos que hay en el Valle del Cauca, llevan 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, 3 meses sin señal de telefonía celular. Grave situación para nuestros campesinos, a quienes saludamos, reconocemos y agradecemos su capacidad de resiliencia, su sintonía, el acompañarnos, la paciencia. De otra parte, hay que indicar que se llevó a cabo una entrevista al candidato Juan Daniel Oviedo, candidato a la vicepresidencia de la República, en fórmula con Paloma Valencia. Allí, en esa entrevista, el candidato lanzó un duro ataque al gobierno de Petro en casi que diríamos la recta final de la campaña. En medio de la campaña presidencial, Juan Daniel Oviedo generó controversia tras lanzar una dura crítica al gobierno del presidente Gustavo Petro al referirse a la situación social en Buenaventura. Sus palabras, pronunciadas en una entrevista radial, provocaron reacciones divididas por el tono utilizado y el mensaje de fondo. El aspirante a la vicepresidencia, reitero, fórmula de Paloma Valencia, aseguró que las condiciones en el principal puerto del país son indignas. Durante un diálogo que sostuvo con Caracol Radio, afirmó que no es aceptable que una ciudad estratégica para la economía nacional enfrente carencias básicas como el acceso continuo a agua potable y a un sistema adecuado de saneamiento. La frase que encendió la polémica fue directa. Daniel Oviedo sostuvo que en Buenaventura sus habitantes están comiendo mierda, al describir lo que considera una crisis estructural. La declaración fue interpretada por algunos sectores como una denuncia cruda de la realidad, mientras otros la calificaron de ofensiva y carente de respeto. En su intervención, el exdirector del DANI insistió en que la falta de servicios básicos es uno de los principales factores que agravan los problemas sociales en la región. Señaló que sin acceso a acueducto y alcantarillado de calidad, será difícil enfrentar fenómenos como la inseguridad y la presencia de estructuras criminales que afectan a comerciantes y habitantes del puerto. Dijo el candidato también que de llegar a la vicepresidencia impulsará varias propuestas, entre ellas mencionó la articulación entre el sector privado, autoridades locales y departamentales para mejorar la infraestructura en Buenaventura. Según explicó, la meta es garantizar condiciones mínimas que permitan dinamizar la economía y generar empleo formal. Otro de los puntos abordados por el candidato fue la relación con la sociedad portuaria. Oviedo planteó la necesidad de revisar los esquemas actuales para que exista un mayor compromiso social con la población local. La idea, dijo, es que el desarrollo del puerto se traduzca en oportunidades reales para los habitantes mediante contratación local y fortalecimiento del tejido empresarial. Durante su recorrido por el Valle del Cauca,
el señor candidato también se refirió a la situación de Cali. Allí expresó preocupación por los niveles de desempleo juvenil y planteó incentivos para facilitar la vinculación de jóvenes al mercado laboral formal, especialmente en el sector microempresarial. En su diagnóstico, Oviedo habló de 4 bombas de tiempo que, según él, enfrenta el país: la inseguridad, la crisis en el sistema de salud, los problemas energéticos y la desconfianza derivada del déficit fiscal. Indicó que atender estos frentes sería clave para estabilizar la economía y avanzar en reformas estructurales. Las declaraciones de Oviedo se suman a otras polémicas recientes en torno a sus posturas que han sido objeto de debate en distintos sectores, especialmente en temas relacionados con educación y política pública. Está usted escuchando Sin Permiso. A propósito de esos temas políticos, lo que a uno le toca que oír y que leer en este tema de campañas. Se dio a conocer un pronunciamiento de la U que dijo que la otra semana daría, válgame la redundancia, a conocer a qué candidato apoyaba, pero que no era el señor Cepeda. Pues todo parece indicar, y según las afirmaciones que se hacen en los mentideros políticos, esa es una decisión que está tomada y el respaldo del partido de la U será para Paloma Valencia, precisamente fórmula de Oviedo. Oviedo es su fórmula vicepresidencial. Y salió el señor candidato Abelardo de la Espriella, pulquérrimo, pristino, diamantino y cristalino, a decir que él no acepta respaldo del partido de la U porque él no quiere negocios turbios, ni quiere contrapisondas, ni nada de esas cosas. ¿Quién lo creyera? Eso salió de boca del señor candidato Abelardo de la Espriella. ¿Será que ya sabe que la U va para donde Paloma Valencia? Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que en Buga se llevó a cabo la megatoma por la seguridad, golpe a los hurtos cibernéticos de los Richie y al sicariato de la banda de los MD. El despliegue operativo dejó 80 capturas, recuperación de vehículos e incautación de armas y estupefacientes. Un total de 80 capturas, la desarticulación de una banda dedicada al hurto cibernético y otra dedicada al sicariato, además de la incautación de estupefacientes, armas y la recuperación de vehículos robados, hacen parte de los resultados de la megatoma por la seguridad ejecutada en Buga, en el trabajo articulado entre la gobernación, la fuerza pública, la fiscalía, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y las autoridades locales. Una de las bandas es de los Richis, que era de las 1000 tarjetas. Ellos estaban dedicados al hurto informático no solamente en el Valle del Cauca, sino también en Caldas, Boyacá y Cundinamarca. Se capturaron 4 personas, entre ellas una mujer y su cabecilla, alias Yesid. Ellos perfilaban a sus víctimas, que eran pensionados o personas mayores, iban a los cajeros automáticos, los engañaban, les cambiaban las tarjetas y los robaban. Se ganaban 80 millones de pesos mensuales con esta modalidad y se les encontraron 1.500 tarjetas, informó la señora gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres. Asimismo, se desarticuló la banda Los MD, dedicada al sicariato y vinculada al menos a 6 asesinatos y 5 tentativas de homicidio. Aquí se esclarecieron varios homicidios, entre ellos uno que fue el pasado 10 de agosto del 2025 en el sector Alto Bonito, donde 3 personas perdieron la vida al interior de la vivienda: la mamá, la hija y la pareja sentimental. Y otro homicidio que tuvo 2 víctimas. Aquí se logró capturar a 9 personas por concierto para delinquir agravado en concurso con homicidio, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y tráfico y porte de estupefacientes, anotó la mandataria de los vallecaucanos. La megatoma también incluyó intervenciones en centros carcelarios de Buga, Girón, Valledupar, La Dorada e Ibagué, desde donde reclusos estarían dinamizando delitos como homicidio y extorsión en la ciudad de Señora. Entre ellos están alias Luis Cuevas y alias Monacho,
señalado cabecilla de los magos, quienes habían sido capturados el 12 de junio de 2015 por concierto para delinquir estupefacientes, apuntó la gobernadora al confirmar que en las intervenciones en las cárceles se encontraron celulares y libretas. Por su parte, la señora general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle del Cauca, enfatizó que la megatoma se realizó durante 48 horas en las que se hicieron 53 allanamientos y se capturaron 80 personas. Y destacó que gracias a esa articulación podemos evidenciar golpes contundentes, y aquí es muy importante que la ciudadanía se acerque, evidencie a aquellos delincuentes, porque muchos de nuestros ciudadanos no han denunciado estos casos, y estas denuncias nos ayudan a fortalecer los procesos de las sentencias. De igual forma, se logró la recuperación de 8 motocicletas, un camión con 70 cilindros de gas hurtado en zona rural de Guacarí y una camioneta del Ingenio Mayagüez. Por su parte, la alcalde de Buga, Carol Martínez, añadió que la seguridad también es responsabilidad de las familias, y por eso hoy podemos entregar estas cifras tan positivas para nuestro municipio. Por supuesto, nuestro compromiso es seguir trabajando articuladamente para que nuestra ciudad siga transformándose socialmente y también sigamos logrando esa Buga que segura que todos los bugueños deseamos. Buga, Buenaventura, Palmira y Tuluá son las ciudades del Valle del Cauca donde se han realizado las megatomas por la seguridad, con un saldo de cerca de 250 capturas. Compartimos con ustedes declaraciones de la mandataria de los vallecaucanos, la señora Dilian Francisca Toro Torres. Y en esta megatoma encontramos lo siguiente: 53 diligencias de registro de allanamiento, o sea, 53 allanamientos. Aquí se capturaron 80 personas, 68 en flagrancia y 18 por orden judicial. Se incautaron 5 armas de fuego, tipo pistola, 2.000 kilogramos de marihuana, 100 gramos de base de coca, 71 celulares, 8 motocicletas recuperadas que habían sido hurtadas, 2 vehículos recuperados, muy importante, que uno de ellos era una camioneta de Ingenio Mayagüez, se logró recuperar acá, y un camión de gas que había sido hurtado en Sonso, en zona rural de Guacarí, y llevaba 70 cilindros, también se recuperó. Capturas relevantes, muy importantes porque se desarticularon 2 partes. La primera es los Richis, que era de las 1000 tarjetas. Ellos estaban dedicados al hurto informática en varias regiones del país, no solamente el Valle, sino también Calda, Boyacá y Cundinamarca. Se capturaron 4 personas, entre ellas una mujer. ¿Qué es lo que hacían? Ellos perfilaban sus víctimas, eran pensionados o personas mayores, iban a los cajeros automáticos, los engañaban, les cambiaban las tarjetas y los robaban. Se ganaban 80 millones de pesos mensuales con esta modalidad. Y les encontraron 1.500 tarjetas, ya que iban ya 1.500 personas más que iban a hacer. También fue capturado Tecit, que era el cabecilla. Otra de las bandas fue los MD. Allí capturaron 9 personas. Aquí se esclarecieron varios homicidios, entre ellos uno que fue el pasado 10 de agosto del 2025 en el sector de Alto Bonito, donde 3 personas perdieron la vida al interior de la vivienda: la mamá, la hija y la pareja sentimental. Y otro homicidio que tuvo 2 víctimas. Aquí se logró capturar 9 personas por delitos por concierto para delinquir agravado, con homicidios, fabricación de tráfico o porte de armas de fuego y tráfico y porte de estupefacientes. Pero además se hizo una megatoma carcelaria, o sea, las personas que, como entre ellos Luis Cuevas y alias Monacho, se recuerdan alias Monacho por los magos. Bueno, habían sido capturados el 12 de junio del 2015 por concierto para delinquir estupefacientes, y se investiga si está relacionado con hechos de extorsión, por supuesto.
¿Qué estaban haciendo ellos desde la cárcel? Se encontraron libretas que identificaban para poder extorsionar, para seguir extorsionando, coordinando la extorsión desde las cárceles. Por supuesto, también fueron capturados por concepto para delinquir con fines de homicidio. Esto fue bien importante porque se les encontraron los celulares y 56 celulares. Y por supuesto se les encontró también las libretas que van a servir también más el motivo de investigación. Entonces, esta megatoma es fundamental, estas megatomas, porque las motocicletas que fueron recuperadas se les van a entregar a las personas que son los dueños. Está usted escuchando Sin Permiso. También les compartimos las declaraciones de la señora comandante de la policía en el Valle del Cauca, la general Sandra Rodríguez. Bueno, buenos días para todos. Esta megatoma, como lo acaba de anunciar nuestra señora gobernadora, es el esfuerzo institucional durante 48 horas de manera relámpago. Aquí hay que agradecerle absolutamente a todos, incluyendo a la ciudadanía y a los medios de comunicación, porque gracias a esta articulación podemos evidenciar golpes contundentes. Y aquí es muy importante que la ciudadanía se acerque, evidencia a aquellos delincuentes, porque muchos de nuestros ciudadanos no han denunciado estos casos. Y estas denuncias nos ayudan a fortalecer los procesos de las sentencias. Es así que durante esas 48 horas hicimos 53 allanamientos, donde se capturaron 80 personas, entre ellas 2 estructuras muy importantes con el apoyo de la Fuerza Pública y la Fiscalía. Estas 2 organizaciones que venían denunciando, sobre todo la más importante, ¿sí?, los Richis, o el hombre de las 1000 tarjetas, le hemos llamado, porque tenían en su poder más de 1500 tarjetas de cambiazo y hacían este hurto cibernético, ganándose y estafando a la gente por más de 80 millones de pesos mensuales. Esas personas que viven de su pensión, hay que aclarar, esa persona que va mes a mes a sacar del cajero su platita, la cual se ha ganado por mucho esfuerzo, y estos delincuentes hacían este cambiazo y finalmente sacaban todo de sus cuentas. Muchos de estos personas no denuncian porque no saben a quién denunciar, pues hoy precisamente los invitamos a reportar esta denuncia. Y la segunda, gracias a esta articulación y al trabajo que se ha hecho con la alcaldía de Buga y todo su equipo institucional y obviamente la gobernación, a través del pago de recompensas, desarticulamos una banda dedicada al sicariato. Cabe aclarar que Buga viene en un descenso significativo del homicidio gracias a esta articulación que hemos logrado con la institucionalidad. Estas 9 personas dedicadas exclusivamente al sicariato, donde entran a una de las residencias y ultiman a 3 personas, mamá, hija y pareja sentimental, y un doble homicidio en un parque, entre otros casos que se vienen investigando a través de esta acción investigativa con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, quien también nos provee pues, las órdenes de allanamiento para poner en buen recaudo a estas personas. Y aquí también otra estrategia importante, que son nuestros corredores seguros, donde a través de modalidad de ocultamiento se incautan 2 toneladas de marihuana, y a través de un vehículo particular en modalidad también de ocultamiento, más de 200 frascos de ketamina que son utilizados para la fabricación de TUCID, que tanto afecta a nuestros jóvenes. Y allí por eso hicimos una campaña de sensibilización. La gobernadora pone esos 2 colegios y nosotros estuvimos haciendo la otra parte, que es la parte de registro de los estudiantes, ¿cierto? Para que ellos no porten aquellos elementos que no son permitidos en las instituciones educativas, pero también sensibilizando acerca del no consumo y al decir no frente a aquella persona que le ofrezca este tipo de estupefacientes, especialmente el TUCID. Es así pues que hoy toda la institucionalidad pues da este reporte de la 4ª megatoma en el departamento del Valle del Cauca, en nuestra ciudad bonita, en nuestra ciudad de Buga. Gracias a todos. Y por supuesto, cierra este trío de mujeres la alcaldesa de Buga, la doctora Carol Martínez, quien también se refirió a los resultados de esta megatoma. Aquí les compartimos sus declaraciones. Bienvenidos a las buenas noticias de Buga Segura.
Hemos venido trabajando articuladamente con la institucionalidad, por supuesto, y de la mano de nuestra gobernadora y la fuerza pública por la seguridad de los bugueños. Bien lo han mencionado, el año pasado cerramos con cifras muy importantes, menos el 67% de delincuencia en nuestro municipio. Y arrancamos un año muy importante. Estamos trabajando para fortalecer la institucionalidad, gobernadora, pero también estamos haciendo un trabajo fundamental, y es el trabajo social, que va articulado con la tarea que usted ha realizado el día de hoy de la entrega de los zapatos. Cuando logramos que no hayan excusas para que nuestros niños, jóvenes, adolescentes lleguen a las instituciones educativas, pues estamos logrando, por supuesto, que en Buga se transforme la sociedad. Por eso el trabajo ha sido la educación, la cultura, el deporte, la generación de oportunidades, el apoyo al emprendimiento y el trabajo con el sector interreligioso, con las escuelas de familias en las instituciones educativas. La seguridad no solamente es responsabilidad de la institucionalidad, la seguridad también es responsabilidad de las familias. Y ese trabajo lo venimos realizando y por eso hoy podemos entregar estas cifras tan positivas para nuestro municipio. Por supuesto, nuestro compromiso es seguir trabajando articuladamente para que nuestra ciudad siga transformándose socialmente y también sigamos logrando esa Buga segura que todos los bugueños deseamos y que por supuesto le pedimos al milagroso que nos acompañe y nos dé las herramientas, la sabiduría y el discernimiento y atractiva para poder lograrlo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Está usted escuchando Sin Permiso y antes de irnos, permítanos contarles que fue confirmada condena contra exgerente del Hospital de Ibagué por irregularidades en contratación de equipos para la unidad de cuidado crítico. Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué confirmara la condena a 10 años de prisión contra David Hernández Guzmán, exgerente del Hospital Federico Lleras Acosta S., y Hernán Moreno Herrán, excoordinador de la unidad de cuidado crítico de la misma institución, por las irregularidades en la celebración de contratos para la dotación de equipos sin el cumplimiento de los requisitos legales. La Fiscalía demostró que estos hombres son responsables del delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, puesto que comprometieron vigencias futuras sin el debido sustento presupuestal y legal durante la ejecución de 3 contratos celebrados entre 2009 y 2011. Inicialmente se realizó un contrato matriz que tenía como objeto la dotación de equipos especiales con la opción de compra después de 60 meses por un valor de 208.800.000 pesos. Sin embargo, entre 2010 y 2011 se adicionaron 2 contratos más por una cuantía superior a 2.600 millones de pesos que debían ejecutarse en un plazo de 60 meses con prórrogas sucesivas cada año. El análisis de conveniencia fue celebrado por Moreno Herrán, quien posteriormente fue designado como supervisor del contrato. Además, estos contratos se adjudicaron de manera directa y no mediante licitación pública, de acuerdo con lo establecido por la ley. Ante esta decisión proceden los recursos de ley. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso, Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario no sucede, el próximo lunes a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz fin de semana para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.